Hoy, por supuesto, vamos a hablar otra vez de Manuel Adorni, ya no solo por Manuel Adorni, sino por la crisis política fenomenal en la que sumió al gobierno de Javier Milei, crisis política que ayer quedó expresada a cielo abierto, ¿no? Cuando una crisis política está tan a la vista, imagínense lo que no estamos viendo de esa discusión interna, de ese malestar interno, de esa incomunicación, de ese contramano en el que empiezan a andar. Por un lado el presidente, por otro, bueno, por ahora su jefa de bloque en el Senado, pero ya venía andando a contramano la vicepresidenta también. Hay ministros que empiezan a mirar a otros partidos con, que yo ayer decíamos, ¿no? Santilli, que volvió a juntarse con el PRO. Bueno, empiezan a pasar cosas con esta crisis fenomenal expuesta a cielo abierto y con un Manuel Adorni que además estira la agonía, que es increíble porque termina prácticamente desmintiendo al presidente de la Nación. Ayer lo escuchábamos a Javier Milei, hoy en un rato lo vamos a volver a escuchar diciendo inmediatamente, ya mismo, Manuel Adorni va a presentar los papeles, va a presentar todo. Patricia lo spoileó porque va a presentar todo ahora. Bueno, y resulta que cuando hablas con Casa Rosada, preguntás al gobierno, te dicen... Sí, va a presentar todo, pero en 3 o 4 semanas. ¿Cómo en 3 o 4 semanas? Esto es estirar, se está desangrando el gobierno, se está desangrando el presidente Javier Milei y no le pone el torniquete a Adorni, no, lo deja que continúe la situación. Si los papeles ya están, los podría presentar ahora. ¿Qué tanto 3 a 4 semanas? Bueno, estira la agonía Manuel Adorni y le da aire así a, por ejemplo, el plan de Patricia Bullrich de empezar a despegarse cada vez más del gobierno. Ya lo venía haciendo las últimas semanas y por ahí había pasado un poco desapercibido, no para Karina Milei, pero ¿se acuerdan? Ahora lo vamos a repasar igual, pero ¿se acuerdan? La imagen en el Lollapalooza, ahí con algunos jóvenes, qué sé yo. Después se va a Chile a ver al presidente de Chile. Después se va a Tucumán y hace videitos comiendo un sándwich. Bueno, son formas de comunicación de alguien que está tratando de ser candidata a algo, ¿no? Y son formas de comunicación de una candidatura nacional, porque no está yendo a ver el bache en la ciudad de Buenos Aires o yendo a decir, che, la ciudad huele a pis, como hizo la campaña el año pasado Horacio Rodríguez Larreta. Está recorriendo las provincias, yendo a otros países, juntándose con presidentes. Bueno, Patricia Bullrich, que se desata, ¿no?, con esta crisis política que abre Manuel Adorni y que también empieza a despegarse en un lugar en el que al gobierno le puede doler y mucho, que es en el Congreso de la Nación. Una jefa de bloque que a contramano de lo que le piden en Casa Rosada empieza a tomar decisiones autónomas de cómo discutir los proyectos de ley, de qué proyectos de ley sí discutir y cuáles no, de qué modificaciones hacerle a los proyectos de ley que manda el Poder Ejecutivo. Eso es lo que está pasando con Patricia Bullrich, que no solo le hace daño al gobierno porque sale a decir Adorni tendría que presentar los papeles ayer, sino que además va contramano de las órdenes del Ejecutivo en el Congreso, que es el único lugar donde después de la elección del año pasado, Milei se hizo fuerte, ¿no? Después de la elección de octubre, la economía siguió andando medio, las internas en el gabinete siguieron a flor de piel, los casos de corrupción siguieron aflorando, pero el Congreso hizo pie. En el Congreso logró la reforma laboral, logró cada una de las leyes que mandó durante el verano, acumuló en diputados, acumuló en el Senado, consiguió formar mayorías. Bueno, y de repente aparece una jefa de bloque que empieza a caminar para otro lado. Bueno, son realmente momentos bisagra para los gobiernos. Este pareciera ser un momento bisagra para el gobierno de Javier Milei. Veníamos las últimas semanas recorriendo lo que pasaba con las encuestas de opinión, las encuestas de intención de voto, mostrando el desplome, ¿no?, de la imagen del presidente, de la imagen de su gestión, siempre diciendo y alertando. Bueno, obviamente los gobiernos se pueden recuperar de esto. Milei ha mostrado gimnasia, capacidad, músculo para recuperarse de otros momentos de bajón en las encuestas.
pero cuando se empiezan a acumular tantas cosas, y bueno, cada vez es más difícil recuperarse. Ahora, si te nace una opositora del calibre de Bullrich adentro de tu gobierno, cada vez va a ser más difícil, cada vez va a ser más difícil. Bueno, esa es la situación que estamos atravesando, por supuesto complementada por una economía real con muchísimo sufrimiento para muchas familias. Lo veíamos recién un poco en el clip de apertura. Jubilados que siguen penando por sus ingresos, siguen todavía las repercusiones de esas 6 cuadras de cola en Moreno, con los trabajadores que fueron a pedir trabajo a ese frigorífico y que no lo consiguieron y que siguen estando en una situación en la que están buscando un trabajo en blanco, un trabajo que les asegure por lo menos 1 millón de pesos cada mes. Bueno, esa es la situación en la que estamos. El gobierno intenta cambiar la agenda, no lo logra de ninguna manera. Hace anuncios altisonantes. El super mega Rigi, anunció ahora Javier Milei desde el avión presidencial. No pudo ni llegar, no pudo aguantar ni a llegar. Tenía que hacer algo rápido para intentar cambiar un poco la conversación. Bueno, anuncia un super mega Rigi. La verdad es que el Rigi tampoco está garantizando tanto, porque le estamos dando exenciones fuertes a inversiones que probablemente hubieran llegado de cualquier manera. Y hay mucho ruido con cuáles son los proyectos de Rigi que está aprobando el gobierno, cuáles son los que no está aprobando el gobierno, por qué aprueba los que aprueba. Empieza a haber un ruido en el empresariado argentino con esa toma de decisiones que no es transparente. ¿A quiénes les está garantizando el gobierno las exenciones fiscales, la seguridad jurídica de que de acá a 30 años no le van a cambiar ninguna regla, que se van a poder llevar los dólares afuera? ¿A quiénes se los está garantizando y a quiénes está desechando? Bueno, no hay transparencia en esa información y en un gobierno cruzado por las denuncias de corrupción, cruzado por los rumores de sobresueldos, de coimas, de sobres, bueno, aparece también, por ahora bajito, pero está creciendo la conversación entre los empresarios respecto de qué está pasando, a quiénes les aprueban el Rigi y a quién no. Todo eso es lo que está enfrentando Javier Milei, que con razón lo escuchábamos ayer, bueno, lo volvimos a escuchar hace un ratito, totalmente enojado, enojadísimo, enojado con Trebuch, enojado con Majul. Bueno, ya no le queda a nadie con quien enojarse, al presidente de la Nación. Esa es la situación que estamos atravesando, esa es la agonía que Manuel Adorni está estirando. Llega ya una situación en la que ni siquiera está claro que con un corrimiento de Adorni pueda haber una descompresión, ¿no?, de las denuncias que arrecian contra el gobierno, de las críticas, de las miradas. Está pasando también eso, ¿no? Lo escuchábamos recién a un jubilado que decía, a nosotros nos congelan el bono y ellos se compran casas, la cascada y yo qué sé. Bueno, entre los propios votantes de Milei, en el núcleo duro de Milei, lo que está pasando es que el caso Adorni empieza a poner en crisis la palabra presidencial. Y cuando la palabra presidencial se pone en crisis, y ya me cuesta creerte que el esfuerzo valió la pena, que se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en no sé cuántas décadas. Ya me cuesta creerte todo, ¿no? Incluso, estoy hablando del núcleo duro de Javier Milei, ¿eh? Incluso me cuesta creerte eso en lo que yo confío, que es en que vos sabes de economía, que sos el que vino a cambiar la historia argentina, vino a ordenar la macro, vino a que, bueno, todo empiece a estar un poco mejor a partir de ahora. Bueno, eso también empieza a estar en tensión. Igual los núcleos duros son núcleos duros por algo, o sea, se mantienen ahí. Algunos encuestadores dicen, se redujo, bajó al 25, ya no es del 30, pero bueno, sigue estando ahí y siempre es, bueno, una tarima de la cual los gobiernos pueden intentar reconstruirse. Lo que digo es, cada vez empieza a ser más difícil. La justicia, el Poder Judicial igual le tira ahí unos huesos, ¿no? O sea, por un lado, le filtra todo lo de Adorni. Entonces ahora ayer se conocieron los chats de Adorni con Matías Tabar, el contratista, en el que el propio testigo le termina diciendo a Adorni, che, mira, no hablemos más porque me van a citar a declarar,
yo quiero decir la verdad. Bueno, el testigo corta la comunicación con un jefe de gabinete que estaba claramente presionándolo para incidir en la investigación. Por un lado tenés ese Poder Judicial con Ariel Lijo a la cabeza, filtrándole todo, raspándolo cuanto puede. Pero por otro lado, hoy aparece una decisión de suspender la ley de financiamiento universitario. Martes, recuerden, la cuarta marcha federal universitaria, 5 de la tarde a Plaza de Mayo, para reclamar el financiamiento, nada más ni nada menos que de la universidad pública. Pero bueno, el Poder Judicial le tira ese hueso. Otro hueso que le tira a la Corte, que le dice, bueno, no voy a tomar la reforma laboral ahora, que siga suspendida y cuando llegue a la Corte por la vía normal, después vemos. Son cositas, ¿no? Algunas pequeñas cositas las que el gobierno se puede agarrar, pero en el medio el tsunami Adorni que sigue y que no para. Arranquemos por lo que me parece que es lo más relevante, porque termina desmintiendo lo que prometió ayer nada más ni nada menos que el propio presidente Javier Milei. Yo no dejo de estar sorprendida de que Adorni se hunde y el que sale a tirarse al mar para decir, no te hundas, vení, yo te abrazo, es Milei. Es el propio Milei, ni siquiera Adorni. Bueno, Adorni va a hablar, ¿no? Va a hablar esta noche con Fantino, va a hablar mañana, va a dar una conferencia de prensa. Va a dar una conferencia de prensa. Bueno, ya veremos cómo le va en esa conferencia de prensa. Después va a estar en la reunión de gabinete, después va a ir a Mercedes-Benz. O sea, siguen en el gobierno con esta idea de que Manuel Adorni retome las apariciones públicas. Extraña idea, sobre todo por esto, ¿no? Sobre todo porque Manuel Adorni, cuenta Cecilia de Habana en La Nación, no piensa presentar la declaración patrimonial de inmediato, como le exigió Patricia Bullrich. No lo piensa él, la verdad, no piensa. El jefe de gabinete evalúa dar a conocer sus bienes cerca del 31 de mayo. Chicos, yo tengo tiempo para hacerlo, de hecho, tiene tiempo hasta el 31 de julio. Él lo va a hacer el 31 de mayo. Anoche Milei había dicho que los números ya están listos. Si los números ya están listos, ¿por qué no los presenta? ¿Por qué no los presenta? Tengo una hipótesis de mal pensada. Perdónenme si soy mal pensada, es lo que me está pasando en este momento. Y esa hipótesis tiene que ver con algo que reclamaba ayer Daniel Parisini en X. Gordodán, ustedes lo conocen, ¿no? El tuitero libertario, el estandarte de la batalla cultural. ¿Cuándo arranca el Mundial? ¿Cuándo arranca el Mundial? Ruega el Gordodán. ¿Cuándo arranca el Mundial? Para que empecemos a hablar de otra cosa. ¿Y cuándo arranca el Mundial? Bueno, para el 31 de mayo faltan 4 semanas. Para el arranque del Mundial faltan 5 semanas y media. ¿Está pensando Manuel Adorni en presentar los papeles justo cuando nos vamos a poner a hablar de otra cosa? Para que el tema quede ahí un poco diluido y no estemos todos mirando, o sí estemos mirando, pero no haya tanta escucha para los números de Adorni. Insisto, reconozco, soy mal pensada, pero no entiendo sino por qué no los presenta ya, si los números ya están listos, nos dijo Milei, a menos que Milei haya mentido, que eso el presidente no miente, o sea, ya está, ¿no? Digo yo. En el medio se rearma la oposición y hoy aparece un pedido de sesión para el 14 para emplazar a las comisiones. A ver, cada vez que se activa la oposición en el Congreso, tienen que hacer un camino súper largo para llegar a llevar los temas al recinto. Pero bueno, en algún momento hay que empezar ese caminito súper largo. ¿Por qué tienen que hacer ese camino súper largo? Porque uno de los resortes que tiene la Libertad Avanza para que el gobierno no funcione es que no convoca a las comisiones, no hay debate en comisiones, entonces no hay dictámenes, entonces los proyectos o tenés los 2/3 o no los puedes llevar al recinto. Bueno, entonces, ¿qué hace la oposición? Se junta en el recinto, obliga a las comisiones a que funcionen, van a las comisiones, sesionan las comisiones un par de días, sacan dictamen, después recién ahí pueden llegar al recinto. O sea que puede pasar un mes, con suerte, para que esto efectivamente avance. Pero bueno, en algún momento hay que comenzar a construir ese caminito y ese caminito la oposición va a intentar empezar a construirlo el 14, un pedido de sesión especial el jueves 14 de mayo para tratar
todos los expedientes de interpelación a Adorni y emplazar a las comisiones a que los dictaminen. Esto, hoy me decían, ojo, porque la oposición, cuando se debatió ley de glaciares, estuvo a cuatro diputados de tener los 129 que le permitirían, por ejemplo, poder avanzar con esto. No es mucho, 4, la verdad. Y obviamente que vamos a estar todos mirando quienes no se sientan el 14 o quienes votan en contra del 14 para defender a Adorni. Hace una semana, creo, estuvo acá Eduardo Falcone. ¿Se acuerdan? Diputado del MID, ese bloque que preside Oscar Sago. Decía, no, Adorni un desastre, se tiene que ir, es un lastre. Bueno, Eduardo, ¿y vas a votar para interpelarlo? No, eso lo define el presidente. Bueno, esos bloques van a tener que empezar a dar respuesta sobre cuál es finalmente su postura sobre Adorni. ¿Tienen que avanzar o no los pedidos de interpelación? Que ni siquiera es que lo están rajando. Lo están citando al Congreso. ¿Tenés los papeles en regla? Bueno, dale, vení, exponelo acá también. Exponelo acá también. Y esto ya empieza a provocar movimientos en los bloques. Hoy anunció Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica que ellos se están retirando del interbloque Unidos en la Cámara de Diputados. ¿Por qué se están yendo? Es un tuit largo en el que él cuenta que él y Mónica Frade se están yendo del bloque Unidos para tener mayor autonomía e independencia. ¿Por qué se están retirando? Y bueno, porque empieza a haber, sobre todo en los interbloques, formados medio como uno de allá, uno del otro pueblo, qué sé yo, empiezan a calar este tipo de diferencias simplemente sobre cómo te parás frente al gobierno. ¿Ayudas al gobierno a que sostenga a Adorni? ¿O defendés la institucionalidad, defendés tu lugar, decís, no, mira, yo soy oposición, quiero que el jefe de gabinete explique, y el lugar para que explique a la ciudadanía, de cara a la ciudadanía, es el Congreso de la Nación? Esas son las diferencias que empiezan a aflorar en diputados, que van a quedar muy marcadas el jueves 14, y que en este caso impactaron en el bloque Unidos. Veremos si hay alguna otra novedad. Ojo con eso, ¿eh? En el medio sigue el festival de filtraciones sobre Manuel Adorni, todas provenientes del Poder Judicial, ¿eh? Ojo con eso. Hoy conocimos más fotos de la casa del country de Manuel Adorni. Buena casa, buena pileta, bueno, la parrilla Messi, ¿no? Que ya la habíamos visto ayer. Buena parrilla de acero inoxidable, envidiable realmente. Y la casa, ¿cómo decirles? 0 kilómetros, hermosa la casa, hermosa. Bueno, ahí está. Esto también juega, ¿eh? El Poder Judicial ahí erosionando, dejando trascender las cosas. Vamos con Javier Milei ahora, que ayer, les decía, bueno, dijo, Manuel va a presentar todo inmediatamente. Inmediatamente lo termina desmintiendo el propio Adorni. Escuchemos a Milei. Lo que hizo Patricia fue espoliar lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números, para que todo, tiene que ver con la dinámica de O sea, presidente, ¿va a presentar los papeles antes de la fecha prevista, que entiendo que es el 31 de julio? ¿Lo va a presentar en estas horas? Sí, porque los tiene, así es que eso no es un problema. Ayer cuando lo escuché y después no me pude sacar esa idea de la cabeza, ¿vieron cuando, creo que un poco lo dije ayer, ¿vieron cuando te peleas con alguien, no sé, te peleas con tu pareja o con tu hermano o con una amiga o con un compañero de trabajo y te querés hacer medio el gil? No, Patricia lo que hizo es spoilear a Manuel. Esa risita nerviosa y enojada de Milei cuando dice, Patricia lo que hizo fue spoilear a Manuel, que va a presentar todo rápidamente. Yo sentí eso cuando la escuché. Está tratando de tapar con una risa que en realidad no tiene nada de alegre, algo que, bueno, lo estamos viendo todos, ¿no? A la luz del día. Bueno, Adorni lo desmiente hoy porque dice, no, voy a presentar todo el 31 de mayo, olvídate, esto va a seguir así. Pero Patricia no lo spoilea a Adorni. Patricia lo presiona a Adorni. Y ni siquiera lo presiona a Adorni, lo presiona a Milei.
Patricia Bullrich sale a marcarle la cancha a Javier Milei y lo viene construyendo desde hace rato. Mira, vamos a hacer un repaso bastante rápido, que no es totalmente exhaustivo, de los últimos 2 meses de Patricia Bullrich. Lollapalooza, 15 de marzo. Esto ya generó problemas en el gobierno. Esto generó algún malestar en Karina Milei, que dijo, ¿qué está haciendo? Es candidata. Bueno, unos días después se va a Tucumán. Tiene una aparición en la Fundación Federalismo y Libertad y publica este videíto comiendo un sanguchito. Me voy a comer el mejor sándwich de milanesa del país, que es de Tucumán. Esto es una candidata. No sé, la jefa del bloque del Senado, es súper raro esto, ¿o no? No sé, capaz soy yo que hoy me levanté mal pensada, ¿eh? Ojo, puede ser. Unos días después, como ella ya le había tirado, esto es 26 de marzo, ya le había tirado en ese momento a Adorni. Y sale como a bancarlo un poco porque la rigorearon, le dijeron, che, ordenate. Entonces sale a decirse bien el primer paquete de reformas que anunció Milei, que explicó Adorni, va a ser el Congreso, no sé qué. Vamos, Manuel, y publica ahí una foto con Adorni como diciendo, acá está todo bien. Acá está todo bien. Es como cuando Milei publicaba las fotos con Villarruel de acá está todo bien y estaba todo mal y se terminaron matando. Bueno, después de esto, 2 de abril, vuelve Agostina Páez, que había estado detenida en Brasil con acusaciones de racismo, y ella, encuentro con Agostina Páez, recepción de Agostina Páez. Patricia Bullrich es senadora, ¿eh? El juez es medio raro todo esto. Sí, el juez. Después de todo esto, va a la cena de la Fundación Libertad. Abrazo con Mauricio Macri. Abrazo y sonrisita con Mauricio Macri el 27 de abril. Abrazo, ahí cuchicheo. Dicen que antes de esto se juntó 2 veces a hablar en privado con Macri. ¿Todo junto? Es como, Patricia, pero habías avisado vos y no nos habíamos dado cuenta. Después de esto sigue avisando. Después de esto, 1 de mayo, Damián Arabia, diputado que es mano derecha de Patricia Bullrich, se vienen cositas, postea, se vienen cositas. Y una foto de Bullrich, despeinada, es cierto, bueno, Sabrina Ahmechet y el propio Arabia ahí sonrientes. ¿Qué cositas se vienen? ¿Qué cositas se están viniendo? Me parece que las estamos viendo, ¿eh? Después de esto se va a Chile. Reuniones de altísimo nivel, ¿eh? 4 de mayo, la semana pasada. Muy buen encuentro con el alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes. Hablamos del orden, la seguridad, la gestión eficiente, Bueno, foto con el alcalde de Chile. Pero no solo con el alcalde de Chile. Tiene también un encuentro con el presidente de Chile, con José Antonio Kast. Ahí la estamos viendo. O sea, esto es una gira de una candidatura presidencial. Le da una nota a La Tercera, también súper publicitada. Argentina tiene la firme decisión, habla de Apablaza, ¿no? De un conflicto ahí diplomático desde hace mucho tiempo con Chile, que está reclamando que le mandemos a Pablaza. Pero ahí, ¿no? Como mucha relevancia, mucha relevancia. Bueno, seguimos con el recorrido de Patricia Bullrich. Miren esto pasó ayer. Yo les voy a decir, acá están Jaime Rosenberg, Liliana Franco, no reconozco si hay algún otro colega. Esta es la Comisión de Libertad de Expresión del Senado de la Nación, a donde fueron los acreditados en Casa Rosada a quejarse de que estuvieron una semana, 10 días sin poder entrar a la Casa Rosada porque el gobierno cerró la sala, de que ahora tienen muchísimas restricciones, lo que vinieron a contar acá hace unos días los colegas que están acreditados en Casa Rosada. ¿Quién está acá sentada en primera fila escuchando a los acreditados criticar al gobierno de Javier Milei por censurarlos, por impedirle su trabajo en la Casa Rosada? ¿Quién está? La senadora Bullrich, escuchando ahí en primera fila lo que estaba pasando. Esto fue ayer, ¿eh? Esto fue ayer. Y yo les decía, se vuelve todo cada vez más difícil
porque es la jefa del bloque en el Senado, es la que tiene que llevar la voz cantante y traducir a la política legislativa o a las negociaciones legislativas lo que reclama el Poder Ejecutivo, ¿no? Bueno, acá es donde se empieza a complicar la cosa. Acá es donde se empieza a complicar la cosa y donde se empieza a enfrentar directamente con las directivas de Karina Milei, que le dice hace tal cosa y ella va para otro lado. ¿Qué le está pidiendo Karina Milei a Patricia Bullrich en este momento? Vamos a compartirlo, a ver. ¿Qué le está pidiendo Karina Milei a Patricia Bullrich en este momento? Las PASO se derogan. Las PASO en la reforma electoral hay que derogarlas. Es lo que le pide, lo que le ordena Karina Milei desde el Poder Ejecutivo a Patricia Bullrich. ¿Qué le dijo Patricia Bullrich al diario La Nación on the record? No es que esto es un off, ¿eh? Se lo dijo textual Patricia Bullrich al diario La Nación. Para eliminar las PASO no nos dan los votos. Lo siento, no nos dan los votos. Por ahí podríamos hacer que no sean obligatorias, con inscripción previa. Pero lo que vos querés, lo que vos me estás pidiendo, no lo puedo hacer, no nos dan los votos. Y hay algo más en lo que Patricia Bullrich se está revelando. El gobierno mandó todo junto, como en paquete, la reforma electoral que quiere derogar las PASO y que tiene algunas otras decisiones que van a afectar y van a complicar a la participación democrática, junto con el proyecto de ficha limpia. ¿Cuál es el argumento de Karina Milei? Tratemos todo junto, así el PRO, que no nos quiere votar la derogación de las PASO, nos vota la derogación de las PASO a cambio de que aprobemos ficha limpia. Todo en paquete. Bueno, aparece en el diario La Nación una crónica de Gustavo Ibarra, acreditado en el Senado, que dice: el gobierno analiza cambios en la reforma política. El gobierno en este caso es Bullrich, ¿no? Separaría ficha limpia, Karina no quiere eso, separaría ficha limpia y haría opcionales las PASO. Las dos cosas que Karina Milei no quiere. La senadora Patricia Bullrich confirmó a La Nación, dice Gustavo Ibarra, que La Libertad Avanza busca consensuar con la oposición dialoguista un texto antes de avanzar. Bueno, Karina no quiere esto. Entonces, inmediatamente aparece la nota en la que Karina dice, no, yo no quiero esto. Karina igual no habla, ¿no? En on the record. Pero también en La Nación, en este caso Delfina Celicini, dice, Karina Milei ordenó sostener la eliminación de las PASO. O sea, no, Bullrich, ¿qué me importa? Tus votos, no votos. Eliminemos las PASO y profundiza la distancia con Bullrich. La secretaria general se reunió con diputados a los que exigió no resignar la reforma política. Se reunió con diputados. Atención, o sea, hay una desconexión entre el bloque del Senado de la Libertad Avanza y el Poder Ejecutivo. Y Karina Milei se junta con los diputados y les dice, che, no resigné. Ya acá te empezás a dar cuenta, ¿no? Cuando no hablan directamente, se empiezan a cruzar mensajes, sobre todo a través de La Nación. Bueno, ¿qué pasa con que Karina Milei ordena y le manda a los diputados a Patricia Bullrich, qué sé yo? Pese a las maniobras del oficialismo, cuenta la agencia ANA, el Senado tratará la semana que viene ficha limpia como proyecto separado. ¿Sabes qué, Karina? Proyecto separado. Sin poder unificar una estrategia entre el Senado y diputados, se podría generar una desinteligencia política. Bueno, lo cuenta Sebastián Adida, que es el acreditado en el Congreso de ENEA. ¿Qué pasó con esto? Bueno, los 3 diputados con los que se reunió Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, Bornoroni, Mayoraz y otra diputada, de la que ahora, perdón, pero no me acuerdo el apellido, la van a ver a Bullrich para decirle, che, Karina nos dijo que no, las paso abajo y ficha limpia todo junto. 15 minutos los recibió Bullrich en el Senado. 15 minutos. Sobre las PASO les dijo, no tengo los votos, lo lamento, te mando un beso. Sobre ficha limpia le dijo, voy a tratar, voy a intentarlo, no prometo nada, voy a intentarlo. Acto seguido, Martín Goerling, que es el jefe del bloque del PRO en el Senado,
publica, llegamos a un acuerdo para tratar ficha limpia por separado. O sea, voy a tratar no duró mucho, porque iba a tratar todo junto en paquete como le pedía Karina, pero al final el PRO termina diciendo, llegamos a un acuerdo, ficha limpia, se trata por separado, es un paso importante, pa. Bueno, ese es el nivel al que está llegando, ya no la desconexión, sino la interna feroz en el gobierno, ¿no? Con una jefa de bloque que te juega en contra directamente, que no cumple con tus directivas en el Senado de la Nación. ¿Hasta dónde puede escalar esto? Bueno, creo que ni los propios actores lo saben, ¿no? Es una historia que se va desarrollando y vamos viendo. Ahora hay gente que ya se va subiendo al barco de Patricia Bullrich, porque entra en escena, bienvenido pase, lo estábamos esperando, el ex jefe de gabinete Guillermo Francos, diciendo algo muy parecido a lo que dijo Bullrich. No esperó nada, porque no pasaron ni 12 horas desde la entrevista de ayer de Patricia Bullrich en América, y aparece Francos en Infobae y dice esto. Yo creo que este tema tenía que haberse terminado mucho antes. También está claro que el presidente lo sostiene con mucha convicción. ¿Por qué? Bueno, yo supongo que el presidente confía en su jefe de gabinete y no quiere, y probablemente él sienta que hay toda una operación. Está claro que el presidente ha expresado más de una vez que en general al periodismo no le confía, sí. ¿no? Sí. Queda claro bastante. Entonces, yo creo que él piensa que esto parte de una operación y sostiene a alguien en que él tiene confianza. Yo creo que por el bien del gobierno y por el bien del país, porque creo que todo esto es como que, por decirlo en términos corrientes, empioja mucho la relación del gobierno con la ciudadanía y los temas que están pendientes para llevar adelante. Y también aleja un poco la visión de todas las cosas en las que el gobierno nacional ha avanzado en reformar la estructura anquilosada y populista del Estado argentino. Entonces, ojalá termine rápido. Bueno, dice Francos, esto empioja al gobierno. Lo que empiojó a Francos fue salir a hablar de esto, porque lo terminó posicionando ahí en el centro de la escena, y después de que él dijera esto, cuenta Paulino Rodríguez algo que empieza a ser un rumor, y él lo publica, que es que Guillermo Francos lo van a rajar del directorio de YPF. Ser director de YPF es un montón de plata, ¿eh? Un montón de plata, son creo que $70.000 por mes. Estamos hablando de un sueldazo que a Francos se lo dieron un poco como premio después de que la interna se lo comió crudo y se tuvo que ir de la jefatura de gabinete para que asuma Dorni. Bueno, aparece esta versión rápidamente matizada, podemos decir, matizada por algunos sectores del gobierno. El equipo del propio Guillermo Francos diciendo, no, mirá, la verdad, en este momento está Francos participando de la reunión de directorio YPF, no está previsto, no está en carpeta rajar a nadie ni correr a nadie, así que por ahora todo sigue igual. Pero creo, con información, que a Francos lo van a rajar del directorio YPF solamente por haber dicho esto, solamente por haber dicho lo mismo que dijo Bullrich. Lo que pasa es que a Bullrich, y bueno, a Bullrich no la pueden rajar. Bullrich es senadora por 6 años, damas y caballeros. O sea, no está a tiro de renuncia, no está a tiro de decreto, no está a tiro de nada. En todo caso, si el gobierno quiere romper con ella, lo cual le significaría un costo gigantesco, pero si quiere romper con ella, bueno, ella va a estar ahí, va a seguir sentadita en el Senado, va a seguir con micrófono, va a seguir pudiendo impulsar proyectos de ley. Así que es una situación más difícil. Pero si a Francos, por decir lo mismo que dijo Bullrich, lo van a rajar del directorio de YPF, ¿cuáles serán los deseos del gobierno sobre Patricia Bullrich? Creo que 2 más 2, 4, ¿no? Mientras tanto, siguen llegando las malas noticias para Manuel Adorni desde el Frente Judicial, demostrando que además, esto no termina con... Imaginemos un muy buen escenario para Manuel Adorni. Muy buen escenario. Llega el 31 de mayo, estamos todos pensando, la escaloneta, la cuarta, Messi, no sé qué, la camiseta nueva, qué sé yo.
Y Manuel Adorni presenta los papeles y son prístinos, están espectaculares, está todo claro, lees y decís, bueno, sí, esta donación y se comprueba la donación, esta herencia y se comprueba la herencia, este préstamo y la gente que se lo prestó tiene mucho dinero realmente y está bien que se lo haya prestado porque hay razones para que se lo preste. Imaginemos todo eso. Aún así, no terminan los dolores de cabeza para Manuel Adorni, aún en ese escenario ideal. ¿Por qué? Porque la justicia también está investigando qué pasó con los contratos que le dio a su amigo en la televisión pública. Claro, es tal el nivel de enchastre y es tal el mamarracho que nos olvidamos de eso. Pero Adorni le dio contratos a un amigo suyo en la televisión pública para que lo entreviste a él encima, que es el que después le paga el vuelo privado a Punta del Este. Bueno, la productora de Marcelo Grandío siguió cobrando por un programa emitido en la televisión pública, pese al escándalo por el viaje con Adorni, cuenta Nicolás Pizzi en La Nación, que accedió a las órdenes de pago a favor de In-House, la productora, o sea que sigue cobrando. Y esto es lo que está revisando la justicia. Esto es lo que está revisando la justicia. Bueno, acá están las órdenes de pago, ¿no? 2.700.000, 4 millones no sé cuánto. Órdenes de pago a nombre de la productora de Adorni. Esto es lo que está revisando la justicia. ¿Qué pasó con este amigo de Adorni que recibió todos estos contratos? ¿Hubo retorno ahí? ¿Hubo algún tipo de arreglo? ¿Entraba el dinero de la televisión pública In-House que después le pagaba los pasajes a Adorni, que después era entrevistado por Grandío? ¿Cómo funcionaba eso? Lo que hablábamos un poco ayer, ¿no? Esta sospecha creciente o de sobresueldos, o de sobornos, o de retornos, o de coimas, o de, bueno, dinero inexplicable y obtenido de manera ilegal. Lo dice también Andrés Malamud, politólogo, radical, se asume él como radical, o sea, cero cuca, cero peronista, cero nada, lo dice de esta manera. ¿Hay en este contexto tan particular sobresueldos en la República Argentina? Por supuesto que sí. ¿Sí? Vos fijate el sueldo de un ministro y decime si se puede vivir con eso al nivel que tienen ellos, con la ropa que tienen que comprar. Por supuesto que además hay viáticos, hay gastos de emisión y todo eso. Pero fíjate cómo viven los ministros y decime si se puede con ese dinero. ¿De los Esto se hace por lo menos desde el gobierno de Menem. No me consta que hubiera sobresueldos oficiales en el gobierno de Alfonsín. A partir de entonces, casi 40 años de democracia, hay sobresueldos en el gobierno. Y en la justicia. Por eso no se investiga. Los jueces, los ensobrados, muchas veces no son coimeados, no le dieron plata para fallar de una manera o de otra. Le dan plata todos los meses, fallen lo que fallen, porque con eso tienen un nivel de vida que no tendrían Nisman. El nivel de Pero coincidís que Alberto puede Fernández. lesionar de una manera muy fuerte a las promesas de Milei. El problema es que estos se pasaron la vida escupiendo para arriba. Taxativo, ¿eh? Taxativo, Andrés Malamud. Por supuesto, la imagen de Manuel Adorni desplomada por el suelo. Esto es la encuesta de la Universidad de San Andrés. Es increíble cómo ya a partir de diciembre, enero, empieza a crecer la negativa y no para. Y cuando estalla el escándalo, bueno, se despega 68%, 17% la positiva. 17 la positiva es, bueno, ya está, esto es irrecuperable, ¿no? Irrecuperable. Y encima en este contexto, recordarán que ayer el propio presidente diciendo, el contratista es Cuca, por eso lo opera Adorni. No es Cuca. Y encima Matías Tabar hoy publica un tuit muy dolido con el tipo al que votó y al que militó. Tristeza, angustia, dolor en el corazón. Escuchar al presidente de la Nación, Javier Milei, Karina Milei, cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri, con La Libertad Avanza, catalogarme de militante K y de prontuario dudoso. Viva la patria, dice Matías Tabar. Que bueno, sí, es un votante de Milei desencantado, porque no solo está viendo la corrupción a cielo abierto, algo que evidentemente quiso evitar con su voto, sino que encima Milei lo ataca a nivel personal. Milei, párrafo aparte, para la burbuja en la que vive el presidente. O sea, nosotros
ya me pierdo los días, pero no sé si fue antes de ayer que aparece Matías Tabar o el lunes, que aparece su declaración, al toque los trolls libertarios empiezan a decir, es Kuka, es proveedor de Kicillof, le pagan los Kukas. Y al si eso fue al toque, al retoque aparecen otros tuiteros diciendo, no, che, mirá, le estoy mirando las redes sociales a Matías Tabar y es como, no sé, lo más antikirchnerista que hay. Fue el lunes, gracias, Tommy. Lo más antikirchnerista que hay. Tipo, no sé, como memes horribles contra Alberto Fernández, Cristina, Massa, Kicillof, qué sé yo. Ahora, ¿cómo funciona? Decíamos los viejos, decíamos el diario de Irigoyen. Bueno, ahora no sé, ¿cómo funciona el algoritmo de Javier Milei? ¿Que no se enteró de eso? El lunes ya sabíamos que Matías Tabar ni en loco era Kuka. Y el presidente el miércoles sigue diciendo, ¿por qué es Kuka? Rarísimo, ¿eh? Párrafo aparte para eso. Pero bueno, en el medio siguen apareciendo cosas de otros escándalos que la verdad deberíamos también seguir mirando, pero es tanto. Siguen apareciendo, esto lo publicó el colega Fabián Waldman, lo veíamos recién un poquito en el clip de inicio, siguen apareciendo créditos VIP del Banco Nación para funcionarios del Poder. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que sigan apareciendo créditos VIP? ¿Cuántos créditos VIP hay del Banco Nación? Que encima hoy querés ir a sacar un crédito, no te digo un hipotecario, te digo un crédito, no sé, para comprarte, necesitas cambiar el colchón, querés sacar un crédito, 120 la tasa, no sé, la tasa es una locura. Bueno, créditos del Banco Nación, dice Fabián Waldman. Matías Javier Mana, quien hasta ayer era subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales. O sea, no sé por qué hasta ayer, cosas que me pregunto cuando veo las noticias y después me olvido de indagar. ¿Qué pasó con este señor? Que hasta ayer era funcionario y ahora no lo es más. Bueno, quien hasta ayer era subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, accedió también a un préstamo hipotecario, 240 millones. No era cliente del Nación. ¿Cómo que no era cliente del Nación? Si hasta ahora lo que nos venían diciendo es bueno, pero lo que pasa es que son funcionarios públicos, cobran en el Nación les da créditos con condiciones copadas. Y no era cliente del Nación y le dieron 240 palos. Yo tampoco soy cliente del Nación. ¿Puedo ahí buscar algo? Una más hay, también publicada por Fabián Waldman. 500 palos en este caso. 500 palos. Carolina Olivera, titular de la gestión técnico-operativa del PAMI. Del PAMI, chicos. Del PAMI. Lo están haciendo bolsa el PAMI. Lo están desfinanciando, no le pagan a los médicos, no le pagan a los prestadores. Le cierran el de Marcos Juárez, los jubilados de Marcos Juárez tienen que viajar como 1 hora y media, creo que hasta Villa María para poder atenderse. Del PAMI, 500 palos. En octubre del año pasado, en el medio del tema electoral, porque el Banco Nación, un préstamo hipotecario por poco más de 500 millones de pesos. ¿Qué hacemos con esto? Al jefe de gabinete de Petovelo lo rajó. Todo el equipo de economía sigue ahí. Federico Furiace, Felipe Núñez, la fiesta de los créditos, siguen ahí, bueno, pontificando y qué sé yo. Esta es la situación. En el medio de todo, Karina Milei hoy se va a San Juan para lanzar la mesa minera. Un dato, ¿no? Se va a San Juan con, de alguna manera, su mesa chica, su núcleo más cercano, y no está Dorni ahí. Capaz no lo llevó para no mostrarlo en medio de este quilombo, y capaz está cambiando esa mesa chica. Bueno, lo sabremos en breve, ¿no? Acá está Karina Milei, lo vemos, bueno, está Santilli, está Lule Menem. En otra foto, bueno, acá están, ¿no? También con los gobernadores, está Maíquez. O sea, ¿qué fue a hacer el ministro de Justicia al lanzamiento de la mesa minera? Raro, fue ahí con Karina Milei. Y están algunos gobernadores, está Martín Menem también, muy cercano a Karina Milei, y algunos gobernadores que en este contexto, bueno, se sentaron ahí a lanzar la mesa minera. Uno de estos días vamos a analizar qué está pasando con la minería, que es la gran apuesta del gobierno de Javier Milei. De hecho, salieron en los últimos días los números del crecimiento de la industria minera. Bueno, en unos días vamos a hablar, porque crece la industria minera, pero
se desploma el ítem servicios a la minería y a la industria del petróleo. Pero no era que todos nos teníamos que reconvertir a darle servicios. Bueno, no puedo, como me voy por las ramas. En este contexto, Javier Milei, que no tiene mejor idea que hablar de bombas y de bombarderos, de aviones bombarderos. Lo tuve que googlear, ¿eh? El B-2 Spirit, lo tuve que googlear, es un bombardero que si no me acuerdo mal desde la Segunda Guerra, pero lo googleé muy temprano hoy y pasaron demasiadas cosas. Anuncio en puerta. Dado que no podemos comprarnos un B-2 Spirit, ¿por qué no podemos comprarnos? ¿Quién se quiere comprar? Bueno, ni sé. No me queda otra que lanzar una mega bomba desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso. ¿Cómo va a tratar Patricia Bullrich este proyecto? Estaremos mandando al Congreso una ley sobre Super Rigi, dice el presidente, el cual tiene mayores ventajas que el Rigi original, ¡qué bueno! Y que aplicará para sectores que nunca han existido en la Argentina. De ese modo se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía, al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos, promete Javier Milei. El Rigi original ya... Tenemos muchas cosas para decir del Rigi original, ¿no? Está beneficiando a los sectores que ya eran ganadores de este modelo. ¿Por qué le estamos dando exenciones impositivas a los sectores ganadores del modelo? ¿Por qué les estamos permitiendo llevarse los dólares? Bueno, hay mucho para hablar ya del Rigi original. Y esto que les decía antes, ¿no? Empieza a haber un ruido entre los empresarios sobre no solamente a quienes le aprueban los Rigi, sino a quienes se los desaprueban. ¿Y con qué criterio? ¿Por qué un Rigi sí y otro no? Acuérdense de esto, ¿eh? Pero bueno, él anuncia un super Rigi, super mega bomba B-52. Perfecto. Me interesa compartir con ustedes algunas respuestas que tuvo este tuit de Milei. Algunas respuestas que me hicieron pensar cosas que por ahí también les hacen pensar cosas a ustedes. Daniel Steingart, sociólogo, ha venido acá a nuestro programa, suele analizar mucho las cifras de la industria, el empleo. Presidente, le dice, qué interesante la narrativa oficial. Siempre gustan decir que no eligen ganadores, no elegimos ganadores, que la mejor política industrial es aquella que no existe. Pero tanto el Rigi como el Super Rigi eligen sectores ganadores. Y acá hay un punto para tener en cuenta. Está eligiendo Milei los sectores ganadores. No sabemos todavía cuáles son los que eligió para este Super Rigi. Él dice sectores que no existen en la Argentina. Bueno, no sé ya qué pensar, pero va a elegir ahí unos ganadores más. Este usuario que es @exayatola dice, señor presidente, ¿por qué no crear un marco financiero y legal para que invertir sea rentable para cualquiera y no solo para grandes multinacionales que acceden a estas excepciones? Igualdad ante la ley, principio básico del liberalismo en teoría. Otro punto atendible, ¿eh? Está beneficiando con exenciones fiscales a los ganadores. Bueno, ¿por qué no beneficiar a todos, no? Y que haya un poco una igualdad en la cancha. Otra usuaria, Maru Radiadora. Una noticia genial sería que quiten el impuesto a los combustibles, que ni los cucas anteriores subían. Y este gobierno comunista descongeló y subió más de un 800%. Y yo le agregaría, y no aplica a la asignación específica que tiene por ley el impuesto a los combustibles, que es mejorar las rutas, mejorar los caminos, hacer obra de vialidad. Bueno, interesantes las respuestas que va cosechando Milei con los anuncios con los que intenta cambiar el foco de la agenda. El gato cósmico, perdónenme, bueno, son usuarios anónimos, evidentemente, pero tienen puntos que me resultan atendibles para la discusión pública. Para el laburante, jubilado, docente, médico, discapacitado, nunca nada, ¿verdad? Le pregunta el gato cósmico.
Con mucho tino, la verdad, ¿eh? Con mucho tino. Aparece después un tuit de un libertario que tiene un programa en Carajo, que, bueno, lo hemos compartido, fue funcionario de Petri cuando estaba en el Ministerio de Defensa en algún momento. Creo yo que despistando, pero uno nunca sabe, dice Nicolás Promancio, este tuitero libertario con el programa en Carajo y qué sé yo, retoma una frase de Milei sobre el super mega archirrigi y dice, aplicará para sectores que nunca han existido en la Argentina. Y pone como un editadito en el que se ven, básicamente, no sé, cohetes, aviones de guerra, no sé, banderas estadounidenses y nombres de empresas que todas tienen que ver con los contratos que estuvo firmando el Pentágono con estas mega tecnológicas para tener instrumentos de guerra, inteligencia artificial aplicada a la guerra, que yo, Palantir, bueno, que sigue Peter Thiel acá en la Argentina, que se compró ahí la casa en Barrio Parque y qué sé yo. Veremos cuando nos den los detalles del super mega Rigi, pero acá ya hay un tuitero libertario dando ahí o una pista o un deseo, qué sé yo, ya nos enteraremos. El que agrega algunas cositas es Luis Caputo, el ministro de Economía, que se sube a un tuit de Antonio Aracre, otro libertario que tiene un programa en la televisión pública en el que entrevistó también a Caputo. Esto es todo medio como circular. El super Rigi que se enviará al Congreso, dice Aracre, formará parte de los anuncios de alto impacto a los que se me refería Caputo anoche, que anoche lo entrevistó, ¿no? Él también como haciéndose autopromoción de su programa. Así es, Tony, le dice el ministro de Economía Luis Caputo. Chicos, por favor, por favor. Toto le dice, así es, Tony, así es, Tony. Como dije, venimos trabajando hace tiempo en cosas que iremos anunciando y que tienen alto impacto. Esta es una de ellas. Va a implicar más inversiones, mayor producción, mayor empleo, mayor recaudación y mayores exportaciones. Argentina será próspera, dice Luis Caputo. Va a implicar mayor recaudación. Bueno, me cuesta verlo, porque medio como que el corazón del Rigi es que no te cobran impuestos. Me cuesta verlo, ponele, pero la verdad es que la recaudación viene muy complicada. Miren esto que publicó la consultora Empiria respecto de dónde estamos perdiendo recaudación, porque vieron que cada vez que aparece un número malo de recaudación, que ya van, si no me equivoco, 7 u 8 meses consecutivos de caída en la recaudación, cada vez que aparece un número malo, el gobierno dice, lo que pasa es que bajamos impuestos. Cae la recaudación porque bajamos impuestos. Entonces, la consultora Empiria se puso a mirar cuáles son los impuestos que más bajaron en la recaudación, en la cantidad que recaudan, y si efectivamente hubo o no baja en esos impuestos. Bueno, resulta que el 97% de los impuestos que caen y que explican la baja en la recaudación no tuvieron cambio de alícuotas, no bajaron esos impuestos. Son los derechos de importación, ganancias, los impuestos que vienen asociados con el empleo, el impuesto al el IVA, el impuesto al valor agregado, el impuesto al cheque, el resto de los derechos de exportación que no tienen alícuotas. 97% de la caída de la recaudación no se explica por que hayan bajado impuestos. Hay otros que sí bajaron. Impuestos internos, derechos de exportación por alícuota, impuestos a los combustibles, qué sé yo. Pero todo este resto no bajó. Ojalá que aumente la recaudación. Ojalá, porque habría ahí para universidades, personas con discapacidad, todo lo que nos falta, ¿no? Hacer rutas, hacer caminos, pagarle a los médicos, a los policías, a los jubilados. Ojalá que aumente la recaudación. Me cuesta verlo en el Mega Rigi, pero puede ser, puede ser. Les decía, mientras tanto, algunas buenas noticias le tira el Poder Judicial al gobierno de Javier Milei. Hoy la buena noticia llegó de la mano de la Corte Suprema, que rechazó tratar el per saltum
por la reforma laboral, y esto en el gobierno lo recibieron con gran beneplácito. ¿Por qué? Vamos a hacer un raconto de lo que pasó con la reforma laboral. Se aprueba, la CGT la judicializa, un juez de primera instancia dice que hay 82 artículos de la reforma laboral que no se pueden aplicar, entonces virtualmente la deja ahí en un limbo inaplicable. Cuando esos 82 artículos quedan inaplicables, ahí el gobierno dice, no, che, esto voy a ir a la corte, porque esto me está afectando al futuro del país, se tiene que meter la corte, voy en per saltum, me salto todas las instancias de apelación y voy a la corte, esperando en ese momento que la corte le diga, no, la reforma laboral se tiene que aplicar. En el medio aparece la Cámara, y la Cámara le dice al juez de primera instancia, vos no podés decidir que estos 82 artículos no se apliquen, así que la reforma laboral está plenamente vigente. Y ahí el per saltum, si la Corte agarraba el tema, y capaz le terminaba saliendo mal al gobierno. Como ahora la reforma laboral está vigente, que la Corte diga no lo trato, el gobierno, todo legal, feliz. Otra decisión del Poder Judicial que llegó en el día de hoy tiene que ver con la Ley de Financiamiento Universitario, suspendida por la Cámara a pedido del recurso que presentó Sandra Petovelo, el Gobierno Nacional, y el tema, hasta que no lo resuelva la Corte, va a quedar ahí en un limbo. O sea, la Ley de Financiamiento Universitario, que el gobierno pasó 6 meses sin cumplir, ahora legalmente puede no cumplirla, gracias a la decisión de la Cámara y a que veremos cuándo la Corte decide tomar este tema. ¿Quién sabe? Martes que viene, 5 de la tarde, marcha federal universitaria, la 4ª marcha federal universitaria, Plaza de Mayo, para reclamar que no desfinancien a la universidad pública, nada más ni nada menos, que es lo que nos garantiza un futuro mejor y un futuro común. ¿Qué hace el secretario de Políticas Universitarias ante este fallo de la Cámara que le habilita no aumentar los sueldos, ni para los docentes, ni para los no docentes, no poner la plata para el funcionamiento o no aumentar la plata para el funcionamiento? ¿No saben la bronca que me dio esto? La bronca que me dio esto, y me estoy conteniendo muchísimo de adjetivar al señor Alejandro Álvarez. El tipo tuitea, señores, Mordor ha caído. ¿Mordor ha caído? Porque te están permitiendo no aumentarle los sueldos a los docentes y no docentes universitarios a los que les choreaste la mitad del sueldo en los últimos 2 años. Mordor ha caído. No voy a decir nada, porque encima cuando no está Gabriel me suelo enojar de más. Ayer no me pasó igual. Pero no está bien esto, ¿eh? No está bien, no está bien.